Hola, está chovendo. Non se pode ir afora porque está chovendo. Levamos un día hoxe de carallo. E como entenderedes, non podemos estar fora. Porque despois jodemos un constipado de la hostia. Eu non estou disposta a que se me acatarren os tubillos, a tomar por culo. Jerusalem, hija de Alami, hilo no lo sé, Hambenami, Zumami Shilana, Jerusalem, hija de Alami, hilo no lo sé, Hambenami, Zumami Shilana. Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Lo del dinero fue que nos fuimos de furanchos y nos liamos, pero que nos quiten lo bailado. Lo de Corina fue algo extraño. Un día por la mañana me desperté y Corina ya no estaba. Tampoco estaba el dinero. Bueno, tengo que marchar, me voy a Dubái. Como decía mi amigo Julio Iglesias, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Ánimo, vecinos! ¡Venceremos! Sí, hola, ¿quién es? Pois son o coronavirus. ¿Y qué pasó? ¿Qué quieres? Pois llamaba porque aún non te has infectado. Que pasa? Ah, por eso. ¿Sabes por qué? Porque ticos da prensa no vas a poder. 'Cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man. Este ano moitos se ten falado de que todo é distinto, que se non podemos quedar cos amigos, que non se pode ir de festa, que hai que sacrificar o Nadal, que hai moitos negocios pechados, pero sabedes cal é o verdadeiro drama desta pandemia? Pois que nós aínda non podemos ir a coller os regalos dos Reis Magos a casa de nosa. They have everything for your men to enjoy. Nos vemos en los bares. Romeral. YMCA, it's fun to stay at home. YMCA, you can get yourself. ¡Abajo el coronavirus! ¡Arriba el carnaval! ¡Y todos contentos a cantar y bailar! ¡Carnaval, carnaval! What do you Fue muy triste, sin poder salir de casa. Salieronme juanetes de tanto pasear acá. Unas colas para ir a un supermercado, aquello parecía tercera guerra mundial. E pusieron o de Don Simón a falar do coronavirus, daban ganas de chorar. Que puntazo con ese gel más andaban poseídos acarreando papel de caja. Volveremos a juntarnos otra vez por carnaval e iremos por los bares a cantar. Volverán aquellos tiempos, los ensayos
con tanta cuarentena, do sofá pa cociña, atracando a nevera. Tanta fase que una vez escalada, hubo quien acabó na de worries desfasada. Hey, vas a ser o PC, metíanche un bastoncillo que te llegaba hasta ombligo. Tener cuidado coa vacuna que puxeron da Trump e quedoulle cara de papá. Volveremos a juntarnos outra vez por carnaval e iremos por los bares a cantar. Volverán aqueles tempos, os ensaios con humor, as pijas desamarradas a trompicón. Ay, Lolita, mira, Heidi, loli, loli, luli, loli, luli, luli, lu, loli, 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 luli, loli, luli, lu. Y ahí, esto, mira, os dibujos, esto de pequeniño, mira, ¿ves? Carallo, tente, pero esto que é? Comida, que vai ter? Que estás facendo? Comendo, non ves? Comendo? Sí, E levas a comida? Si és por o parvo son eu, non ves que estou comendo? Pero non me amoles, home. Pero que estás comendo se iso toda porcalladas? Isto non é porcallada, isto é cousa boa, porque dixo o endocrino que toda a plancha, todo é bo, é sano, é bo, e despois, mira, sin grasa, sin nada, isto é bo toda a plancha, toda a plancha. Que carallo fai aí o nivel? Pois o nivel é para equilibrar a comida, non? Dixo que tamén hai que, tens que comer unha comida sana, a plancha é equilibrada. Ai, la cona que me pareu, pero... Xa está. Equilibrada, a sana, a plancha, esa porcallada. Ai, mi cajo na cona, como non se acabe pronto esta pandemia, vamos ir todos pa Consul, carallo. É o que hai. Bueno, amigos, hasta a próxima, chao. Este ano carnaval, líbranos de todo mal, que temos que estar a metro e medio. Preparados, listos ya, que a prensa vai a empezar a contar mentiras, trailará. Os da prensa, os da prensa, os da prensa. Hey, hey, hey. Empezamos. Atención. Are you ready? So let's go. Empezamos. Atención. Are you ready? So let's go. Ponemos nuestra atención, que este ano foi un show, co famoso caso dos Borbón. Que non hai con quen falar, aquí nadie di a verdad, os da prensa vámoslo contar. Os da prensa, os da prensa, os da prensa. Hey, hey, hey. Boas noites a todos. Nunha casa de cuyo nome non quero acordarme, vivía señor Juanito Campechano, o bribón dos Borbón para ser exactos, que polos seus líos de faldas e outras mafias varias e variadas, foi defenestrado e desterrado alá pos Emiratos. Juane, malo rayo te parta, desgraciado. Neste ano tan complicado, enrevesado, enredado, peliagudo e arduo, queremos brindarvos un ratiño entretido, ameno, divertido e simpático, co que esperamos sacarvos un sorriso, ou incluso os cantos, que non son tantos, nun xesto amistoso, xeneroso e solidario, porque estamos unidos, con sentidiño, pero sin rexuntarnos, seguro que superamos. Moito ánimo, paisanos. O conto era que a arpía de seña Sofía, que desconfía de Leticia no País das Maravillas,
Entérase por las revistas que a Pelexa de Corina, a pajarraca da película, era amante e amada que está enamorada do bribón de Juanca. Pero en realidad, doña Leticia, Leti para las amigas, estaba desquiciada, loca, perturbada, chiflada, majareta, chalada, enjanchadas ciruxías. Así que, en canto chegou a desescalada, a Casa Real anunciou e anunciaba o cese temporal da convivencia matrimonial, que non viña sendo outra cousa que unha patada pola escuadra ou calamidade de Juanca, que o mandaba para Arabia. Os da prensa presentan unha Casa Real en cuarentena, basada en feitos reais. Vaite, que non te quero ver diante, que xa vin todos os mensajes que lle mandabas amante esta tal Corina Larsen. Vaite, non faz máis que emborracharte, puñetero caza elefantes, mafioso e maleante. E as culpas poden resultar de aí, e resulta que Juanito roubaba máis outro Madrid. De Maraja, como xa de Cloglo, sabía noso polvo e máis de 300 millóns. E mandamos para Uruguai, e foi para las Alxenxo que o viron a bañar nas obras de Orilla Mar. Non sabía si vido o dispara, aquelo parece euforia. Cosa que poco concesión, saben a que invitos, queríamos pasar paeles, caraño que listos son, llevaban hartos corchos, ostras por Seamos sinceros, en España el alcohol siempre ha sido medicina popular, para todo. Tengo problemas, cubata. Yo no tengo ninguno, cubata. Tengo un examen, cubata. Me ha salido muy bien, cubata. Me ha salido de pena, 2 cubatas para ese chaval. No te estarás maquillando, ¿verdad? Pero si solo me he maquillado un poquito. Sí, ¿quién es? El coronavirus. ¿Y qué quieres? Vengo a hacerte daño. No, ya volví con mi ex ya. Puta, me ganó. Sí. Lévanse así hasta Doña Leticia, Siña Sofía, sempre están a berrar, vin de protestar tanta tontería. Na fábrica de ron levan todo ano de manifaz, diz que as queren botar e pagarlle 4 chicas. Gracias, creo de eso, nanay, pero nanay de la China, corre de lixeiriños y de parrumanía. Tocó cordona de Moreno, checaba cola de Baldomero, cuchicheaban no face, a quien le tocó puesto un misterio. Tocó cordona de Moreno, diz que lle tocou o Don Moscón. Echamos o de cuchiño pa que lle veña a facer o chollo. Queren facer un subterráneo e tamén unha piscina e un auditorio máis barato o do Monte Ávila. Boas noites, vamos a facer hoxe unha chamadita impresionante, impresionante. Este personajillo, bueno, personaje porque é un fulano moi alto e grande, vaimos a flipar a todos porque costoume traballo, entre a distancia e quen é, costoume traballo para ver se me acolle, porque temos tomado algún viño polo Grove, porque lle gusta moito cigalitas na de Berto, non porque non podía pajalas, ora as cigalitas de Berto gustañe moito, Hola, hola, hola Juanca. Hola. Boas. ¿Cuánto tiempo? Me llama orgullo y satisfacción tu llamada.
¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien, un poquito mal de lo mío. Tengo problemas con el incidente con el elefante, pero bien, bien. Mira, aquí no Grove estamos todos un pouco despistados. Bueno, despistados para andar co coche, porque co brao con fin non sabemos por onde andar. Menos mal que ti non tes que vir, porque se non para ir ao astillero volvíaste loco. Pero ti por onde andas ahora? Por onde andas? Yo estoy aquí por las dunas, por el sol, el calorcito, aquí en Dubái. Hostia, en Dubai! Pois eu pensín, claro, entre a prensa rosa e o que din, non sabíamos se estabas en Dubai, en Pernambuco ou na Bichona. Vamos, inda que a ti o que che gustaría era ir á Reta da Goulla, creo, non? Non botas en falta ou que? ¡Qué cachondo el Agustín! Eres un cachondo. Mira, que tal de clima por aí? Como anda o tempo? Aquí bien, hace mucho sol, mujeres guapas, buen vino. Vaya, todo lo que tenía en España lo tengo aquí ahora. Hostia, espera que teño que dicir a xente, bueno, imagínome que te conocerían, porque era o noso rei, o noso Juan Carlos, viva España. Oxe, flipad, estamos falando con Juan Carlos I, rei de España. Viva España, viva el rei, viva el orden y la ley. ¡Vamos allá! ¡Vámonos, señores! ¡Asa! Os yanquis sempre foron moi peliculeros. Esta vez a ficción superou a realidad, porque os indios invadiron o Congreso e viñan de parte o flipado detrás. Si chega a pasar esto en Venezuela, sería régimen comunista de merda. Pero como eran os trumpistas da dereita, a culpa dis que foi toda do Coletas. Ai, 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 sí, entraron os indios no Capitolio. Ai, 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 sacabanse fotos cos picolos. Sí, andaban como Pedrito por su casa. Ai, 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 non sei como non pasou unha desgracia. Para Y doña Leticia viendo la vida pasar, que ha vivido con lo que se le da fenomenal. Tanta cirugía, diz que che ten moito estrés, que parece che un manido AliExpress. Cocó bicho meu. Marinita montó una movida, que es que Virdi lle dixo a fulanita que os 12 quilos non tiñan mascarilla, e avisoulle a Obriña que iba a vir a policía. Todos flipados coa bibliotecaria, que había observado infiltrados no faro. Unha caza de brujas joderon toda a noite, os picoletos facendo denuncias. Marinita, a culpa foi túa, que montaste un Cristo e jodeste 3 días na portada do faro de Vigo. Marinita, parecía da CIA, todo branco mero, a medir os conciertos, vigilando si tiñas porta mascarilla. Hay que ver la biblioteca. Marinita, es tremenda. Marinita, Marinita.
Bueno, soy el rey Juan Carlos de España y un año más me dedico a felicitarle las Navidades a todos los españoles. Sabemos que este año está siendo un poco difícil por el tema del COVID-19, pero como ya sabemos muchos, hay que seguir con ganas, esfuerzo y seguir tirando para adelante. ¡Mucho cuidado! A todo esto, ¡feliz Navidad a todos! Y por cierto, no salgáis de casa, que con esto del coronavirus la cosa está muy mal. ¡Mucho sentidiño! Levo con él toda a vida seguido a funcar. E ahora que está coa querida nin rechistar. E outro día mandou un mensaje polo WhatsApp. Diz que estaba arrepentido e botouseme a chorar. Quen é? O bribón. Que carallo ves buscar? A ti, Vaite dai, Sofía, que che meto unha somanta que te poña pa pedir. Así que lárgate, non me vinagres, xa teño jaqueca, vas levar con a centella. pero muller, ponme aí un café. Vaite, non hai Dios que te aguante, que na cuarentena amargaste-me viva. Eso foi cousa da princesa. Vaite, non te quero ver diante, a mí non me camelas con historias perversas. Que tes moito conto e sempre me foste un convenencias. Vai hoxe 15 días mandille un WhatsApp pedindolle a Sofía unha oportunidade. As contas que teño en Suiza son che de Urdangarín e as que teño en Panamá son che de Paquirri. Adiós, pero muller, que vai na rañar. vas a deprimir. Adiós, por qué? Porque xa teño a outro que é mellor que a ti. Por eso vaite, non te quero ver diante, colle esa innombrable e ide a merda. Non te podo comprender. Vaite, cazar elefantes ou emborracharte con esa pelexa. Estás mentindo xa, o sei. Vaite, non te quero ver diante, a mí non me camelas con historias perversas. Que tes moito conto e sempre me foste un convenencias. En a Porta do Sol, o día de fin de ano, non había un alma, estaban vendo a Don Tranquila, ja, ja, ja. Todo Robin Streaming parecía de cine, pero foi seria luz casi a punto de atropellar. Coas uvas, ai mi mar. E pro próximo ano, si queren tentalo, que poñan a Pedroche correr Don Can. Que os Reyes Magos foron televisados, y 4 relajados atrás de Baltasar me brindaron con vino de abuelito, porque estaba flechado hasta hoy solino. Ay Dios, qué castigo. Todo en un paraíso, miren você, 7 mundos de pijos no consigo poder, Rafael,
Rafael. Luisma, ¿te imaginas que hubiésemos tenido esto en los 90, eh? Uy, qué colocón.